Ok, ya aprendimos cómo limpiar rápidamente un scan, hacer un bake de texturas, generamos un rig rápido y también hicimos un efecto bastante chulo de cloth. Ya estamos listos para llevar todo esto al siguiente nivel. Pero antes vamos a dar una pequeña introducción al proceso de VFX. ¿Estás listo? Pues vámonos. Wow. Antes de continuar. If you're watching this video and you don't speak Spanish, you're probably wondering, are you ever gonna do something in English? What about us, man? I hear you, I read you. I'm preparing a new series, exciting stuff, so thanks for sticking around, thanks for your patience, I appreciate you. Bueno, ¿en qué estaba? ¡Vámonos! El proceso de VFX. Lo primero es asegurarnos que nuestra luz sea capturada de manera fiel. En este caso estoy usando una cámara 360 para capturar un HDRI de exactamente este escenario. No es súper crítico tener un HDRI personalizado en todas las ocasiones. Hay veces en los que puedes usar un HDRI genérico. Toma en cuenta la calidad de la luz en tu toma. ¿Es difusa? ¿Es directa? ¿Cuál es la dirección general? La hora del día también es muy importante porque define la temperatura en el color de nuestra imagen. Otra cosa a tener en cuenta es qué está haciendo tu cámara. ¿Se mueve? ¿Está estática? También qué clase de cámara estás usando. En mi caso es una A7 IV con un sensor full frame y mi distancia focal es de 24 milímetros. Es importante conocer tu cámara porque no todas tienen el mismo tamaño de sensor y no todos los lentes distorsionan la imagen de igual manera. Estas dos características son importantes a la hora de hacer un tracking de tu escena. Por ejemplo, la distorsión en un lente hace el proceso de tracking mucho más complicado. Por eso es importante remover la distorsión. Imprimí unos patrones que me van a ayudar a removerla. Hay una herramienta en NukeX que me permite dibujar líneas rectas y después remover la distorsión. Ya por último, sabemos que vamos a tener que remover nuestro personaje de la escena. Entonces es importante grabar un plano limpio o un clean plate, sin, en este caso, mí en la escena. Bueno, ya en resumen, generé un HDRI de mi escena, removí la distorsión de mi lente y con eso hice un tracking de mi escena en NukeX. Generé una cámara y un point cloud que nos va a servir de referencia. Y grabé un video limpio sin mí en la escena. Todos estos recursos los empaqueté y los puedes encontrar en la descripción. Teniendo en cuenta estas características y todos estos archivos, podemos entonces ir a Blender con la certeza de que tendremos éxito en nuestro efecto. Así que, vámonos a Blender. Bueno, pues aquí nos quedamos en el episodio anterior. Tengo a mi muñequito que se desvanece y ahora voy a mover toda mi simulación a una colección llamada desintegración. Y por ahora la voy a esconder, no la necesitamos por ahora. Lo primero que voy a hacer es traer mi cámara que contiene mi escena. El archivo lo dejé en la descripción. El formato que vamos a importar es Alembic. Puedes ver que a la hora de importar mi cámara, automáticamente se genera un punto de entrada y salida de mi escena. Todo bien con eso, todo chévere. Después voy a traer mi video. Para esto voy a seleccionar mi cámara y después irme a donde dice Background Images. Voy a seleccionar video y traer el primer frame de mi secuencia de JPGs. Para que no se vea rosita, voy a irme al Movie Clip Editor. Voy a seleccionar mi clip de video y voy a indicar el frame 1001 como el primer frame de mi secuencia. Con esto, mi escena ya está lista para la acción. Si hacemos visible a nuestro personaje por un ratito, podemos percatarnos de un problemita. El tamaño de nuestra escena es muy pequeño. Entonces voy a crear un nuevo empty llamado Control Escena. Voy a seleccionar todos mis objetos visibles y los voy a aparentar a mi nuevo control. Con esto puedo escalar mi escena y darle una posición y escala más apegada a la realidad. Una vez contento con mi nueva escala, voy a mandar todo esto a una nueva colección llamada Track, para organizarnos.
Como puedes ver, tengo un point cloud que me sirve de referencia para comenzar a colocar geometría y hacer recreación de mi escena real. No soy el mejor modelador, tengo que decir, y la buena noticia es que no necesitas hacerlo. No necesitas más que geometría sencilla para este paso. Observa tu personaje. ¿En qué momento crees tú que sea mejor desvanecerlo? Yo elegí este momento en que coloco mis manos en esta posición. Entonces me voy a enfocar en ese keyframe y voy a utilizar el rig de mi personaje para empatar esa posición. No voy a venir a decirles que esto es tarea sencilla, la verdad es que sí necesitas un poco de paciencia, porque tenemos que asegurarnos de que nuestra silueta esté lo más cercana posible a nuestro video. Si te crees mucho y quieres que tu escena sea todavía más apegada a la realidad, modela algunos detallitos. Como los descansabrazos aquí. Oh, cierto, no tenemos luces, entonces trae tu HDRI en la pestaña de editor de shader en World y trata de posicionarlo adecuadamente. Aquí, como por arte de magia, ya está posicionado, no tendrás ni que moverlo, la verdad. Una muy buena manera de visualizar nuestro entorno con relación a nuestra geometría es proyectando nuestra secuencia de JPGs como textura. Para que esto funcione necesitamos subdividir la geometría en que queramos proyectar. Ya una vez subdividida, vamos a agregar un modificador de UV Project. Selecciona tu UV Map y como objeto utiliza tu cámara. Después puedes ir al editor de shader y usar la secuencia de imágenes de tu plate como textura. Asegúrate de usar los UVs como método de mapping e indicar el inicio y final de tu secuencia de imágenes. Después podemos aplicar los modificadores a la demás geometría. Ojo, no te olvides de cambiar el aspecto de tu video para que se visualice correctamente, hombre. Y de igual manera, aplícalo a toda la geometría que estés proyectando. Ok, todo parece tener sentido. Bien, entonces anima tu empty para que el efecto suceda en el momento indicado y haz bake de tu sistema de cloth. Ahí va la cosa, chéverazo. Me voy a tomar un poco más de tiempo para arreglar la geometría porque quiero que sea lo más cercana posible a mi video. Quiero aplicarle colisiones. Después, en los parámetros de colisiones, en Thickness Outer, redúcelo a lo mínimo. Me tomé la libertad de modificar algunos valores aquí y allá para que se vea más bonito, como la fuerza de viento, la velocidad de simulación y como puedes ver, ahora que la geometría es una colisión, interactúa con mi sistema de cloth. Ahora que ya tengo resuelto mi sistema de cloth, le voy a dar una arregladita al shader. Ok, bueno, todo parece ir viento en popa. Tenemos nuestra escena lista que encaja con nuestra simulación y creo que estamos listos para preparar el render. Para poder hacer compositing de manera más sencilla, necesito crear el render en capas. En este caso vamos a renderizar una capa principal o beauty, como se le conoce normalmente. Podemos también generar una capa de emisión, una máscara que nos ayude a desvanecer a nuestro personaje, una capa de sombras y una capa de luz interactiva porque andamos fancy. A mí me gusta activar todas las opciones de visibilidad aquí arriba. En este caso quiero aplicar un holdout a la colección de mi layout beauty. Esto para que la geometría de la banca no sea visible en el render, pero que sí me sirva de máscara para indicar en qué áreas va a ser visible mi efecto de cloth. Voy a duplicar esta colección 2 veces. La primera copia la voy a llamar Layout Sombras y la segunda Layout Luz. Estas nuevas colecciones van a estar directamente relacionadas con mis View Layers. Entonces voy a crear una nueva View Layer y la voy a nombrar Sombras. Y voy a desactivar las otras colecciones de Layout que no son sombras. En la geometría dentro de Layout Sombras me voy a ir a las opciones de visibilidad. Y voy a hacer que todos estos elementos dentro de la colección funcionen como un Shadow Catcher. Después me voy a ir a la colección de mi desintegración y voy a hacer que solo afecten indirectamente a la escena. Esto quiere decir que sí emite sombras, pero su figura principal no es visible a la cámara. Me voy a ir de nuevo a View Layer y voy a duplicar mi capa de sombras y la voy a renombrar Luz. Y tú lo adivinaste. Voy a desactivar todas las colecciones de layout que no sean luz. Ya una vez enfocados en la geometría del layout luz, voy a irme al editor de shader y voy a convertir este material a un material único.
lo voy a renombrar a luz interactiva. Me voy a asegurar de copiar este mismo material a todos los elementos de layout luz. El objetivo de este material va a ser tener una referencia de cómo se emite la luz del material principal de la desintegración. Es por eso que le voy a dar un tono oscuro en el que resalten esos tonos rojizos que después vamos a usar para hacer compositing. Ya por último, necesitamos una capa ID, una máscara que nos permite indicar en dónde se comienza a desaparecer nuestro monigote. Entonces voy a duplicar mi capa de luz y la voy a renombrar a ID. Después voy a duplicar la armadura con la geometría del personaje. La copia de la armadura y la geometría las voy a mandar a una nueva colección que voy a nombrar Roman ID. Y en este caso voy a eliminar todos los modificadores. Solo necesito quedarme con la armadura. Para esta capa no necesitamos tener la simulación de cloth. Puedes renombrar esto a ID Roman. El trabajo de esta capa sucede en el shader, entonces duplica este material para crear un material único y lo puedes llamar ID. Lo que queremos hacer es esencialmente usar la máscara, esa que usas para hacer el efecto de transición, para indicar en dónde se comienza a revelar nuestro clean plate o básicamente en dónde se comienza a desaparecer nuestro personaje. Yo en este caso estoy usando dos colores, rojo y verde, y usando la guía o el factor de mi máscara voy a mezclarlos en un shader de emisión. Esto nos va a permitir seleccionar fácilmente el área en que comienza a desvanecerse el Roman. Bueno, pues estas son todas las capas que necesitamos. Pero antes de continuar, asegúrate de que las colecciones que necesites estén activadas en los view layers correspondientes. De vuelta en mi capa de Beauty, me voy a ir a las View Layer Properties y voy a activar el C-Depth, los vectores y las emisiones. Voy a presionar F12 para tirar un render y asegurarme que todas mis capas estén funcionando como deben funcionar. Y pues parece que sí, ¿eh? Tenemos todo, entonces vamos a exportarlas ya, hombre. Para tener más control sobre cómo exporto mis pases, voy a utilizar el compositor de Blender. Quiero combinar todos estos pases en un solo archivo EXR. Una secuencia EXR te da la posibilidad de almacenar muchos canales, no solamente RGBA o RGB como es el caso de una imagen común. Mi render principal no vendrá directamente de la pestaña de Output. Sin embargo, asegúrate de usar un directorio con el que estés familiarizado, porque a pesar de que estamos exportando usando un nodo de File Output en el compositor, Blender sigue exportando estos archivos en este directorio. Digamos que en este directorio se almacenan las secuencias de imágenes previo a ser procesadas por el compositor. Ahora, vamos a bajar a la pestaña de Post Processing y activar el compositor. Entonces ahora sí vamos a activar Use Nodes para usar nodos. Y como puedes ver, lo primero que encuentras aquí es uno de Render Layer. Al momento, el nodo está utilizando mi Layer Beauty. Entonces vamos a duplicarlo 3 veces, uno por cada View Layer que tenemos. Enseguida vamos a traer un nodo de File Output. Este es el nodo que voy a utilizar para guardar mi secuencia de imágenes. Aquí es donde voy a conectar todas las capas que necesitamos para hacer compositing. Puedes presionar N para traer tu barra de propiedades y como puedes ver ya tenemos seleccionado el formato EXR Multilayer. El modo de colores es RGBA con una profundidad de color Float, Half y un codec ZIP Lossless. Te recomiendo usar estos parámetros si quieres un buen balance entre calidad y tamaño de archivo. Voy a seleccionar el directorio que quiero guardar mi secuencia. Elige el nombre que quieras seguido de un guión bajo. La razón de esto es que después del guión bajo viene el número de frames. Voy a nombrar mi primer canal RGBA y voy a agregar tantas capas sean necesarias. Acuérdate de nombrarlas adecuadamente. Conecta los inputs a los view layers. Ok, alright, ya estamos muy cerca. Por último vamos a hacer uso de nuestros vectores para darle un poco de motion blur o desenfoque de movimiento a nuestros renders.
En este caso específico prefiero añadir este efecto en el compositor, entonces asegúrate de que no lo tengas activado en las opciones de render. Vamos a agregar Motion Blur a mi Beauty y a la capa de emisión. Como estamos trabajando en un plate sin distorsión, queremos asegurarnos de tener píxeles extras que nos permitan agregar la distorsión de vuelta sin recortar la imagen. Entonces voy a activar el plugin de Camera Overscan. Esto me va a dar opción de especificar un overscan en las opciones de output. Con un porcentaje de 115% es suficiente. Como puedes ver, parece que la imagen se vuelve más pequeña, pero en realidad esto sucede porque estamos añadiendo píxeles y Blender intenta mantener el mismo aspecto. Entonces, después en New Kex vamos a agregar un reformat y todo va a caer en su sitio, así que no te apures, no hay problema. Me voy a ir a la pestaña de render. Voy a activar Denoise y usa Optic X en caso de tener una tarjeta de video compatible. Con esto pues no necesitamos tantos samples, con 128 se arma. Vámonos de vuelta a ver que todo ya esté en orden. Activamos Transparent, por ejemplo. Me aseguro de usar el compositor. Y creo que ya, ¿no? Manda tus plegarias a la Virgen y Control F12. Tómate un descansito, una siestita, una vuelta a la cuadra, porque ya sabes, para que no se te canse la vista. ¿Por qué? Porque vamos a esperar el render. Ahora sí, nuestra secuencia de imágenes está lista y vámonos a New Kex. Voy a ser sincero. Cuando decidí hacer una sección de New Kex, no tenía idea lo difícil que sería cubrir todos los aspectos de este programa. No es tan sencillo. Entonces mejor decidí hacer un recorrido rápido del proceso detrás de un shot como este. Es un shot sencillo, pero cubre algunos aspectos importantes del proceso de compositing. En el link que dejé en la descripción puedes bajar una versión no comercial de New Kex, por si te interesa jugar con el software de compositing de VFX más utilizado en la industria. A diferencia de otros programas como After Effects, New Kex no tiene una interfaz de capas, sino de nodos. Ya sé que esto asusta a bastante gente, pero la verdad es que nos da muy grandes ventajas. Por ejemplo, nos permite tener una visión general de qué está sucediendo en un plano, sin necesidad de abrir precoms y más precoms y más precoms como en After Effects. Otra gran ventaja es que podemos crear efectos procedurales con mayor facilidad, lo que quiere decir que podemos copiar y aplicar a cuantos elementos queramos, y si queremos cambiar el orden de alguna operación, pues lo hacemos con facilidad. Bueno, entonces esto quiere decir que podemos aventar After Effects a la basura y olvidarnos de él. De ninguna manera. After Effects brilla en algunos campos como Motion Graphics. Hacer Motion Graphics en New Kex es posible, pero en mi opinión After Effects tiene herramientas increíbles para la animación de gráficos o texto que son muy fáciles de usar, a diferencia de New Kex. En pocas palabras, si es algo que sobresale de New Kex, es compositing. Entonces, corre New Kex. En cuanto el programa se abra, vas a ver esto, el vacío. No te apures, las tres ventanas principales son la gráfica de nodos, el visor y la caja de propiedades. Antes de comenzar, voy a cambiar las propiedades de mi proyecto. Para eso, presiona S en el área de nodos. Voy a cambiar el rango de 1001 a 1104, como en mi escena de Blender. Voy a darle Lock. En el formato me voy a ir a Ultra HD. También puedes usar HD. Y ya por último, en la ventana de color, voy a activar Aces en su versión más reciente, 1.2. Aces es un espacio de color muy amplio que nos da mucho campo de juego para correcciones de color, mejores highlights, etcétera, etcétera. Yo voy a reorganizar mi interfaz para tener más espacio. Imagina que cada instrucción que queramos dar al programa es un nodo. Por ejemplo, quiero traer mis elementos, entonces voy a presionar el tabulador en la gráfica de nodos para traer un nodo de read, que básicamente me permite leer un archivo. Puedo también presionar R, muchos de los nodos tienen una letra asociada con ellos. Puedes entonces traer tu secuencia de EXR, la secuencia de JPG del plate y el clean plate, el UV que nos ayuda a añadir distorsión de vuelta a mis elementos. Para visualizar los archivos en el visor, puedes seleccionarlos y presionar números entre 0 y 9. Esto nos permite asignar un número a distintos nodos del script. New Kex también puede importar geometría y animaciones de programas 3D.
Para esto voy a traer un nodo de ReadGeo y voy a abrir mi secuencia Alembic que contiene mi cámara y mi escena. Esta escena la exporté de Blender y tiene las transformaciones y geometría que modelamos. El visor de Nuke puede visualizar tanto imágenes como escenas en 3D. ¿Quién dijo que compositing era solo un arte 2D? Para cambiar mi visor al modo 3D puedes presionar el tabulador sobre el área del visor. Lo primero que voy a hacer es crear un plano limpio. Para esto voy a seleccionar un frame de mi escena para empatar lo más cercano posible la banca de mi clean plate con la banca de mi plano principal. Puedes usar la herramienta de Grid Warp para esto. Una vez teniendo algo aceptable, voy a crear una escena 3D. Para esto voy a usar mi geometría como referencia y voy a crear algunas cartas para extender el área 3D. Después voy a traer un nodo de Project 3D para proyectar mi clean plate. Vamos a usar un frame de referencia para proyectar. El frame tiene que ser estático, entonces voy a colocar un frame hold tanto en mi cámara como en mi imagen a proyectar. Seguido de esto voy a conectar todas mis cartas y geometría y unirlas con un nodo de Scene. Para convertir esta información 3D en una imagen 2D, voy a utilizar un Scanline Render. Voy a conectar la cámara sin el frame hold porque quiero que se mueva mi cámara. Y después conecta Scene a Scene o escena. Boom. Esta es la técnica que por lo general se utiliza para remover objetos en un plano. Uno de los nodos más utilizados en Nuke es Merge. Este nodo nos permite unir dos imágenes con distintas operaciones. Por ejemplo, voy a unir esta proyección con mi video original en modo Over, básicamente posicionándolo encima. Voy a usar otro nodo de Merge en modo Mask para seleccionar solamente esta parte de mi plano limpio. El modo Mask utiliza la alfa de mi conector A para enmascarar lo que tenga en el conector B. Voy a crear un roto para indicar mi canal alfa utilizado como máscara. Voy a traer otro nodo de Merge en modo Over para posicionar este parche sobre mi plano original. Ok, tenemos una especie de plano limpio. Ahora sí, voy a traer mi secuencia de EXR. En el visor podemos visualizar distintos canales como RGBA con tan solo presionar esas teclas RGBA. También hay una pestaña que nos permite visualizar otros canales disponibles. Y como puedes ver, aquí en el visor puedes visualizar todos los canales de mi secuencia. Para traer estos canales a tu sistema de nodos necesitas un nodo Shuffle que me permite extraer canales específicos. En este caso voy a extraer mi canal ID y voy a usar el color verde como mi alfa. Voy a usar este alfa como una máscara usando un nodo de Keymix que básicamente te permite usar una máscara para reemplazar partes de una imagen. En este caso voy a intercalar entre mi plano original y mi plano limpio. Bien, ahora sí es hora de traer mi Beauty y usar un nodo de Merge en modo Over para posicionarlo sobre mi escena. Antes de la operación de Merge voy a traer un nodo de Merge en modo Mask y utilizando el alfa de mi color rojo voy a hacer que aparezca justo cuando comienza a suceder la desaparición. Voy a usar un nodo Erode para expandir la máscara cuando comienza a suceder la desaparición, para no recortar los pedacitos. Ya por último hay que traer nuestra capa de emisión y en este caso un nodo de Glow para darle un poco de brillo. Para esta capa voy a usar la operación de Plus para que ilumine los píxeles debajo. Ok, como puedes ver, la idea de trabajar en capas prevalece hasta cierto punto. Me gusta tener cierta lógica en el diseño de mi script o mi sistema de nodos, con una espina dorsal, por así decirlo, en donde voy a añadir capas, por lo general en orden de profundidad. ¿Qué dijiste? Oye, ¿y qué onda con las capas de sombra y de luz interactiva? Bueno, pues vamos a añadirlas rápidamente. Para la capa de sombras voy a usar un nodo de Grade para tener control sobre la intensidad y el tono de las sombras, y voy a conectar la máscara del nodo en mi render de sombras. Y enseguida a la capa de luz interactiva le voy a aplicar un Grade para darle contraste. Voy a unirla utilizando un nodo de Merge Plus, que por lo general, si quieres añadir luz, esta es la operación que necesitas. Ya para terminar, vamos a asegurarnos de usar un nodo de STMap y la imagen que incluí en los archivos para distorsionar la imagen de vuelta y que todo encaje en su posición. Un nodo de STMap utiliza los valores en una imagen UV para distorsionar los píxeles o moverlos de posición. Y bueno, a grandes rasgos, este es el proceso que seguí en cada uno de estos planos.
Por supuesto que esto fue un recorrido muy rápido y muy por encimita, pero creo que es mejor idea hacer una serie un poco más enfocada a Nuke para principiantes en el futuro. ¿Qué opinas? ¿Es algo que te interesa? Déjame tus comentarios. Si sigues aquí, atento a lo que estoy diciendo. Mis respetos. Espero que hayas aprendido 2 que 3 cosillas en este trayecto. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Cambiamos el ritmo? ¿Quieres que haga un video más enfocado a algún tema? Anda, coméntanos a ranchero, hombre. Suscríbete si quieres ver más series como esta. Nos vemos muy pronto. Vámonos.